Claro que sí, muchacha, tranquila. Vale. Bueno, un poco yo lo que estaba haciendo era, lo estaba grabando con anterioridad, por eso he vuelto a grabar ahora. Estaba haciendo una pequeña introducción acerca de lo que era el tema que es el Estado del Derecho. Vale. ¿A qué hago referencia? Pues un poco el Estado del Derecho es lo que vamos a ver en esta asignatura. La relación que pueda tener la empresa con la administración, los distintos aspectos de la administración, porque se relacionan a través de distintos puntos. Vale. Veremos lo que es la administración pública, los impuestos y demás cosas que son importantes a la hora dentro de desarrollarla y dentro de una empresa, ¿vale? Un poco lo que había dicho hasta ahora, pues era cómo iba a estar constituido en nuestro país. Hablábamos que era un Estado del Derecho, son los distintos puntos que veremos este tema, la Constitución española y la estructura de la misma. El Estado del Derecho hace referencia a que está constituido como un Estado de Derecho, un Estado social y un Estado democrático. ¿Por qué? Porque en el artículo 1 de la Constitución española hace referencia a que el Estado español es un Estado social y democrático de derecho que va a propugnar como valores fundamentales del mismo, tal como te comenta aquí, el ordenamiento jurídico, es decir, hay una base jurídica en la que nos basamos para desarrollar todas nuestras actividades y que nos sirve como una especie de control, la libertad entendida en el amplio sentido de la palabra, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Dentro del pluralismo político nos referimos a que existen diversos partidos políticos que pueden converger dentro del Estado español, cada uno con su ideología, siempre que dichos estatutos o dicha composición del partido se aplique, o sea, es decir, se atenga a lo que viene recogido en la Constitución. ¿Vale? Aquí un poco cuando hablamos de Estado social, dentro de lo que es la descripción, a lo que hace referencia es que el Estado español debe de velar por los intereses de los españoles, intentando darles un cierto bienestar y que puedan vivir en condiciones dignas, cosa que cada vez, dada la situación actual, va a estar siendo algo más difícil. Un Estado democrático, pues porque hace referencia a lo que obviamente todos sabemos, que se garanticen los derechos y las libertades de las personas. ¿Vale? Ese es el objetivo fundamental del Estado, es tal y como está constituido y como aparece recogido en la Constitución. El Estado, a su vez, va a tener una serie de poderes, ¿vale? Los poderes dentro del Estado están divididos en tres tipos, lo que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo es el que ostentan las Cortes Generales. ¿Vale? Establece que las Cortes Generales son las que representan al pueblo español y están constituidas por el Congreso de los Diputados y el Senado, que eso lo tienen que haber oído alguna vez, ¿vale? Las Cortes Generales se dividen en dos, Congreso de Diputados y Senado, repito, y son los que constituyen el Poder Legislativo. ¿Qué es el Poder Legislativo? Es el que es el encargado de la elaboración de las leyes y de la aprobación de las mismas, ¿vale? Son los que legislan, los que se encargan de dictar leyes, de dictar normas y en función de ellas, pues es cómo vamos a ordenar el gobierno, cómo va a funcionar el Estado. ¿Vale? El poder ejecutivo lo ejercería el gobierno, ¿vale? Que es el que se va a encargar de dirigir la política interior y exterior de la administración, ¿vale? De la civil y de la militar. Es decir, es el que se encarga de desarrollar, de ejecutar las leyes que van a ser desarrolladas por el Poder Legislativo. ¿Vale? Hay veces que también puede ejercer la función de potestad reglamentaria, es decir, que se pueden dictar leyes, pero determinado tipo de leyes, ¿vale? No, hay algunas leyes que no pueden ser desarrolladas o dictadas por el Poder Ejecutivo, que son materia exclusiva del Legislativo. ¿Vale? Y el Poder Judicial, pues, como su propio nombre indica, el que hace referencia a la aplicación de la justicia. ¿Vale? Está formado por los jueces y por los magistrados. Esos son los tres poderes principales en los que se va a dar el Estado. Todo el gobierno, todo lo que ustedes ven está constituido, el Estado va a funcionar conforme a estas tres pautas. ¿Vale? Otro aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta es las fuentes que hacen referencia al derecho, que son el origen del ordenamiento jurídico y que sirven para la aplicación de justicia en España. Como dije al principio de la clase, la Constitución se va a constituir, valga la redundancia, como el elemento fundamental del ordenamiento jurídico. Es la fuente suprema. Por encima de ella no hay nadie. Y toda la legislación que se desarrolla con posterioridad en ningún caso puede contradecir lo que venga establecido en la Constitución española. ¿Vale? Sin embargo, aparte de la Constitución española, existen otras series de leyes que es verdad que salen o que tienen su fundamento en la Constitución y que estas pueden salir de diferentes puntos, que son lo que se denominan las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho que originan la legislación pueden venir desde dos tipos, pueden ser las fuentes directas y las fuentes indirectas. Las fuentes directas, es decir, las que directamente producen o proclaman derechos, son la ley,
la costumbre y los principios generales del derecho. La ley sabemos que se va a entender como la norma que va a ser dictada por la autoridad competente para ello. Es decir, una ley no es ley si no la dicta quien la tiene que dictar, porque si no es así, posteriormente no va a ser aprobada. Es decir, hay una serie de materias que solamente pueden ser reguladas por el Poder Legislativo que veíamos antes y otras que también podían ser determinadas por el Gobierno. ¿Qué ocurre? Que dependiendo de la materia que traten, la ley tendrá un rango o tendrá otro. ¿Vale? Y sobre todo siempre tiene que ser dictada por quien compete, es decir, por el que sea autor, el que tenga asignada la potestad sobre la materia sobre la que se dicta la ley. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ya hemos dicho que la potestad de la elaboración de las leyes va a corresponder al Congreso y al Senado. Sin embargo, lo que habíamos dicho, hay determinadas circunstancias en las que las Cortes Generales lo pueden elaborar. Esto ya es más complicado porque para ello es necesario que tengan un permiso correspondiente de ese Congreso y de ese Senado, porque lo que se hace es delegar la elaboración de determinadas leyes. Pero bueno, eso por lo pronto tampoco nos van a interesar. Sepan que también las comunidades autónomas, como es el caso nuestro, también tienen la posibilidad de dictar leyes, pero esto únicamente lo podría hacer un órgano de la comunidad autónoma que se llaman asambleas legislativas de las comunidades autónomas. ¿Vale? Eso es lo que se refiere a la ley. Aquí es un poco, se lo comento. Son normas dictadas por la autoridad competente y con una serie de formalidades, es decir, necesitan ser aprobadas por una determinada mayoría en función del tipo de ley que se esté tratando de aprobar. Y, por supuesto, tienen que ser común para todos, justa, estable y suficientemente promulgada. Promulgada y publicada. ¿Qué significa promulgar? Promulgar es precisamente eso, publicar una ley de manera formal, para que pueda ser cumplida y hacer que se cumpla a todas aquellas personas a las que les corresponda. ¿Vale? ¿Qué entendemos por la costumbre? La costumbre surge como consecuencia de algo que se produce de manera reiterada en el tiempo y que se llega a considerar como ley, porque siempre se ha hecho de determinada manera. ¿Vale? Surgen cuando no hay una ley que haga referencia a ella en aquel aspecto. Siempre, por supuesto, que no sea contrario ni al orden público y que resulte que efectivamente se ha producido a lo largo del tiempo. Un ejemplo de esto se suele dar muchas veces en pequeñas localidades o en pueblos, cuando, por ejemplo, por costumbre se establece que el día X del mes se tiene que proceder a los pagos de una determinada cuota, una determinada tarifa. No hay ley al respecto, pero desde hace 50 años se está haciendo de esa manera y por lo tanto ya es una costumbre. Como es una costumbre y siempre se ha hecho así, finalmente acaba implantándose como ley. ¿Vale? ¿Más o menos me sigues, Emma? Voy más despacito si quieres, ¿vale? Este tema parece un poco denso, pero luego así puesto como está despacito no van a tener ningún problema, ¿vale? Hombre, es derecho. Lo importante es que tengan claro lo que es cada cosa, porque si no, sí que se lían, ¿vale? Los principios generales del derecho, pues, ¿a qué hace referencia? Son... Ah, vale. Pero bueno, el derecho en Inglaterra es diferente al de aquí. Igual aquí hay cosas que no has visto allí, ¿sabes? Vale. Las ideas fundamentales que sin estar escritos constituyen la base del ordenamiento jurídico, ¿vale? E inspiran la elaboración de las leyes. Se van a aplicar en efecto de ley o de costumbre y sobre todo sin perjuicio de su carácter informador. Vale. Y estos son los que se constituyen como las leyes, las fuentes directas. Si hablamos de las fuentes indirectas, tendremos dos, lo que son la jurisprudencia y los tratados internacionales. ¿Qué entendemos por jurisprudencia? Pues hace referencia a cuando se ha producido de manera reiterada una sentencia por parte del juez que no tenía precedentes, ¿vale? Para que más o menos se hagan una idea. Le va a servir como pauta de interpretación. Es decir, cuando, por ejemplo, se produce un caso y el juez dicta una sentencia que con anterioridad no se había producido, esa sentencia se considera jurisprudencia y a partir de ese momento puede ser utilizada por otros jueces y otros tribunales para abogar por conseguir una determinada finalidad. ¿Vale? Esto lo verán mucho en las películas americanas en las que te dice, pues según el caso no sé qué, no sé cuánto, de fulanito Pérez contra menganito Pérez,
Eso es la jurisprudencia, o sea, se dictó sentencia a un juez, ese juez reconoció determinados derechos y a partir de ahí el resto de los jueces pueden agarrarse a esa sentencia. Ojo, únicamente se reconoce jurisprudencia cuando las condiciones son exactamente iguales al caso que generó la jurisprudencia, ¿vale? Y se mira con lupa. ¿Qué más? Y luego estarían los tratados internacionales, es decir, cuando nosotros hacemos tratados con países extranjeros, se está generando ley, ya por lo tanto se considera una fuente de derecho porque nos hemos acoplado a lo que esa normativa o ese tratado internacional establece. Cuando nosotros nos viene una normativa europea, eso se considera fuente de derecho indirecta, porque es una ley que tenemos que acatar y que tenemos que cumplir, como consecuencia de un acuerdo que tenemos con la Unión Europea, ¿vale? En todo caso, nunca puede ir en contra de la Unión Europea, perdón, de la Constitución, un tratado que venga de fuera. ¿Vale? Ya sí que nos metemos un poco con lo que son las leyes, la Constitución española en sí. ¿Vale? La Constitución española, cómo va a estar constituida, cómo va a estar formada, se va a referir básicamente a lo siguiente. ¿Vale? Va a estar constituido de la siguiente forma. La Constitución española, datos importantes que deben de saber. Fue aprobada el 6 de diciembre, todos lo saben porque eso, como se dice, lo celebramos hace poquito, ¿vale? Y fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre, ¿vale? Con posterioridad, una vez a que esta fuese aprobada. Un poco lo que les viene a resumir es que va a prevalecer sobre el resto de las leyes. Lo que les decía con anterioridad, la Constitución se va a constituir como la norma suprema. Todo lo que aparezca con posterioridad en cuanto a legislación debe estar supeditada a lo que establezca la Constitución. En ningún caso la podrá contradecir. Y a la Constitución van a estar sujetos no solamente los ciudadanos, sino también los poderes públicos. ¿Vale? De ahí la importancia porque hablamos de la Constitución cuando hablamos de la Administración. La Administración también debe de actuar conforme a lo que establezca la Constitución. No es algo que esté hecho únicamente para las personas de a pie, por decirlo de alguna forma. En cuanto a su estructura, pues vamos a ver que la Constitución está constituida por un título preliminar y luego 10 títulos posteriores. En el título preliminar, a su vez, se van a estar subdivididos por 9 artículos, que son los que hacen referencia a los principios que sustenta el Estado. Son los 9 principios conforme a los cuales se va a desarrollar el Estado español. ¿Vale? En el título 1 hablamos de los derechos y de los deberes fundamentales. Hacen referente, todos estos derechos y deberes fundamentales están sumamente protegidos, ¿vale? Todo cualquier artículo de la Constitución o cualquier acto que tenga que ver con un derecho recogido en este título necesita una aprobación, un seguimiento y un control y una mayoría estricta, ¿vale? En ningún caso se pueden vulnerar los derechos recogidos en este título, ¿vale? El título 2 hace referencia a la corona. Nosotros sabemos que en España tenemos una monarquía parlamentaria y la corona va a funcionar conforme a unas pautas que aparecen recogidas en la Constitución. En la Constitución aparece recogida hasta cómo tiene que procederse en la sucesión al trono de la familia real. Así que imagínense, o sea, esto no es cuestión de yo decido que esto se hace así o así. Todo aparece recogido aquí, ¿vale? Por ejemplo, no sé si saben ustedes el debate que se ha establecido con el tema de la sucesión al trono de las hijas de Felipe, del príncipe Felipe. ¿Tú estás al tanto de eso, Emma? ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en España saben que todavía está en vigor la ley sálica, es decir, no pueden gobernar las mujeres. En el caso de que el hijo del heredero ha tenido dos herederas mujeres, habría que reformar la Constitución para que la infanta mayor, que quiero recordar que es Leonor, pudiese acceder al trono. Cosa que estamos hablando de un título 2 y que necesitaría de una reforma agravada, lo que se considera reforma agravada. Es decir, que necesita una mayoría bastante amplia para que se aprobase esa modificación en cuanto a la sucesión al trono. ¿Vale? En el título 3, pues hace referencia a las Cortes Generales, es decir, cómo deben estar constituidas, cómo se debe de ejercer, de qué mayorías, cuántos miembros tienen que formar parte, cuál es el sistema de elecciones para los miembros que forman parte de las Cortes Generales y demás, ¿vale? Como ven, toda la administración pública está recogida dentro de la Constitución, ¿vale?
El título cuarto, pues hablaría de lo que es el gobierno y de la administración, es decir, cómo ejercer el poder ejecutivo. Ven que está amarrado por la Constitución, es decir, no se van a dictar leyes a lo loco ni se van a ejecutar tampoco a lo loco. Va a haber una Constitución detrás que respalde y que determine cuáles son los procesos que se tienen que desarrollar. En el título 5, relaciones entre gobiernos y Cortes Generales, tengan en cuenta que todo esto es un conjunto y todos tenemos que trabajar de manera conjunta. ¿Qué hace referencia a esto? Pues que se va a establecer un control sobre el Poder Ejecutivo, sobre el Gobierno. Las Cortes Generales son las que vigilan que el Gobierno no ejecute las leyes de manera arbitraria, sino que lo haga de manera igualitaria y justa. ¿Vale? Y el Poder Judicial aparece recogido en el título sexto. Hace referencia a cómo se tiene que desarrollar y cuál es el sistema de funcionamiento del Poder Judicial. El séptimo, Economía y Hacienda, en donde vendrán establecidos cuáles son los impuestos, cuándo se tienen que gravar, cómo, a quién, de qué manera, cómo funciona la Hacienda, qué tipo de gravámenes se van a establecer. ¿Vale? La organización territorial del Estado, en el título 8, que hace referencia a cómo está dividido el Estado. Saben, por provincias, comunidades autónomas y demás. Emma, ¿se te ocurre algún tema que ahora mismo esté en vigor y que esté relacionado con la organización territorial del Estado? Con este título. ¿No? Con territorios, sí. ¿Qué tema hay ahora mismo que está muy candente? No. Que está muy candente. La organización territorial del Estado hace referencia a cómo está dividido el Estado español. Comunidades autónomas, provincias, ese tipo de cosas, no. ¿Qué hay ahora mismo que tú te suene que se va a someter a referéndum? Te estoy dando muchas pistas. Y que afecta a este título, en cuanto a la división del territorio español del Estado en comunidades autónomas. Bueno, no tanto porque no tenemos nada que hacer. Voy por Cataluña. Por Cataluña. Sabes que está solicitando la independencia. No sé si has oído hablar de eso. Vale, ¿qué ocurre? Que según la Constitución española, España está dividida, es un Estado que está organizado por comunidades autónomas y provincias que es indivisible, ¿vale? Aunque tengamos comunidades autónomas no significa que sean independientes, sino que forman parte de un Estado. Sí, pero el País Vasco no ha reclamado la independencia, la ha reclamado Cataluña, por ahora es lo que más está en vigor. El País Vasco lo pretende, pero no ha saltado de una manera tan candente, sí, pero no ha solicitado referéndum como lo ha hecho Cataluña ahora, ¿vale? El País Vasco lo lleva reclamando hace mucho tiempo, pero es un tema que ha quedado un poco más aparcado. Cataluña ahora está como más candente, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ese problema negárselo? Por esto, porque la Constitución española no acepta territorios independientes dentro del Estado español. Habría que suponer una reforma de la Constitución y eso no se va a hacer, ¿vale? Por más que los catalanes lo quieran o no lo quieran, ya lo veremos ahora cuando sea, ¿vale? El título 9 hace referencia al Tribunal Constitucional. ¿Quién es el Tribunal Constitucional? El que decide sobre todos aquellos asuntos que tengan que ver con la Constitución. Cuando se producen distintos casos en los que ya no hay más a quien reclamar, a quien se reclama es al Tribunal Constitucional. Cuando se considera que una ley es anticonstitucional, que va en contra de la Constitución, es este tribunal al que se recurre. En cuanto a su funcionamiento y su constitución, aparece recogido en el título 9. ¿Vale? Y el título 10 hace referencia a lo que te comentaba antes de tener que reformar la Constitución, por ejemplo, para el caso de la corona o para el caso del territorio español, ¿vale? En el título 10 se establece cuáles serían los sistemas a seguir a la hora de reformar la Constitución y hay que tener en cuenta que dependiendo del tema o la ley de la que estemos tratando, el sistema que se utilizará para reformar será uno u otro, ¿vale? Bueno, ya nos hemos quitado el tema 1. Vale, no es especialmente complicado. Vamos a ver si sigo con el 2. A ver, hablamos ya de lo que es de la administración pública española. Vale, aquí ya sí vamos teniendo un poco más de relación
Ya no es lo que es la Constitución, sino... Espérate un segundo. Vale. Ok. Hablamos de la Administración Pública Española. Vamos, lo que vamos a ver es cómo va a estar constituida, qué partes tiene, ¿vale? Cómo está hecha. Dentro de la Administración Pública Española nos vamos a encontrar primero con la Administración General del Estado. La Administración General del Estado es la que extiende sus competencias a todo el territorio español, ¿vale? Abarcaría a todo el territorio español. Aquí son normas que se dedican con carácter nacional y vamos a ver que dentro de esa Administración General del Estado, la Administración Pública estaría constituida por la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y la Administración Local, que ya iremos desglosando a ver en qué se va a formar. Cuando vamos de la Administración Central General del Estado, va a estar dividida en 4 aspectos fundamentales, que son la Administración Central, los órganos centrales, los órganos periféricos, los órganos exteriores, los organismos públicos y punto. Los órganos centrales, su competencia, como hemos dicho, se va a extender a todo el territorio nacional. Hace referencia a todo el gobierno nacional, ¿vale? Cuando hablamos de órganos periféricos, hace referencia a una parte del territorio, como son, por ejemplo, los delegados del gobierno en las comunidades autónomas y en las provincias, o, por ejemplo, en el caso nuestro, pues, directores insulares en los presidentes del Cabildo en las islas. Es decir, cuando nosotros nos mandan a alguien del gobierno nacional a nuestra comunidad autónoma o nuestra provincia en representación de esa Administración General del Estado. Cuando hablamos de órganos exteriores, pues es cuando es representación de nuestro país en el exterior, ¿vale? En el extranjero, pues embajadores, representantes y diplomáticos. Y cuando hablamos de organismos públicos, son aquellos que se cargan, están creados básicamente para prestar un servicio público con una mayor eficacia, ¿vale? Cuando hablamos de oficinas de la administración pública, que lo que hacen es satisfacer nuestras peticiones o nuestras necesidades de cara a lo que podamos necesitar, ¿vale? Cuando hablamos de la administración autonómica, hace referencia obviamente, como su nombre indica, a lo que es las administraciones de las comunidades autónomas, ¿vale? Dentro de las comunidades, y cuando hablamos de la administración local, nos referimos a las provincias y a los municipios, ¿vale? Vemos que lo estamos desglosando cada vez más. La Administración General del Estado es tal y como les comentaba antes, ¿vale? Se va a extender a todo el territorio español y está formado por algunos órganos que están ordenados jerárquicamente. Tienen personalidad jurídica propia y van a desarrollar funciones de carácter ejecutivo, ¿vale? No legislativo. Ya lo legislativo es un tema que dependerá básicamente de que se produzca la delegación, pero no es lo fundamental. Básicamente lo que se dedican es a desarrollar actividades de carácter ejecutivo, ¿vale? La Administración General de Estado, como hemos dicho, pues van a estar constituidos por los órganos centrales, los órganos periféricos, los órganos exteriores y los organismos públicos. Los órganos centrales a todo el territorio nacional, los periféricos a una parte del territorio, como les habíamos dicho, y los órganos del exterior son los representantes que tenemos fuera de nuestro país. También vemos que hay organismos públicos que yo les decía que estaban centrados en la atención a determinada satisfacción de peticiones que podamos realizar nosotros como administrados. ¿Vale? Administración Central del Estado, ya los he dicho, que se extiende a todo el territorio nacional. Son los órganos superiores de la Administración del Estado, que puede estar constituido por el Consejo de Ministros, las comisiones delegadas del Gobierno, el presidente del Gobierno y los ministros, ¿vale? Es lo que van a constituir la Administración General del Estado. El Consejo de Ministros es el órgano de gobierno que se va a encargar de dirigir la política interior y exterior de la Administración civil y militar en cuanto a la defensa del Estado. Tiene función ejecutiva, tal como hablamos antes, y potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y las leyes. ¿Qué quiere decir esto último? Tiene función ejecutiva porque se va a dedicar a ejecutar las leyes que establecen y potestad reglamentaria, la capacidad de poder dictar determinadas leyes para determinadas materias. ¿Vale? Y en función de quién lo dicte y la materia de qué se trate, la ley recibirá un nombre u otro. De ahí la especial mención a que sea de acuerdo con la Constitución y con las leyes. Es decir, de acuerdo a la materia que la Constitución establezca y lo que también vayan a determinar las leyes. ¿Vale?
Las comisiones delegadas del gobierno, pues son comisiones, como digamos, pequeñas satélites, por decirlo de alguna forma, que son creadas por el gobierno para el desarrollo de determinadas actividades que son comunes a varios ministerios y de preparación y estudio de determinados asuntos que afectan a varios ministerios y exigen una propuesta conjunta previa a la resolución del Consejo de Ministros. Es decir, yo nombro una comisión delegada para que se dedique, o varias, para que se dedique a investigar un determinado asunto, un determinado tema que puede afectar a varios ministerios y con vistas a que vayan a elaborar un informe que posteriormente aparecerá resuelto en el Consejo de Ministros. ¿Vale? ¿Lo vas entendiendo, Emma? ¿O voy muy rápido? ¿Lo entiendes? Vale, pues voy más despacito. Venga, pero tú dímelo, muchacha. ¿Será hoy que tengamos que esperar por nadie, que estamos solas? Bueno, seguimos. Sí, es de estudiar, ¿vale? Pero sí hay que tener claro qué es cada órgano, ¿vale? Porque si no, sí que te va a costar más. Por eso un poco le estoy echando un repasito por encima. ¿Vale? Tenemos al presidente del gobierno que va a dirigir la acción del gobierno y coordina la actuación de sus miembros, eso ya lo sabemos, es dirigir y coordinar. Ambas funciones las tiene que desarrollar el presidente del gobierno. El vicepresidente hace normalmente asumir las funciones que desarrolla el presidente cuando éste no se encuentra y pues, sustituyéndolo, ¿vale? Cuando está de viaje o cuando está afuera. Y siempre ejercerá aquellas funciones que el presidente le vaya a delegar. Digamos que es como un asistente, ¿ok? Los ministerios, vamos a ver que están divididos en sectores con funciones homogéneas administrativas. Tienen una base que es común para todos los ministerios, lo que pasa que lo que varía es el tema, la temática o la actividad sobre la que tratan. ¿Vale? Los ministerios, dentro de los mismos encontramos que tenemos órganos superiores y órganos directivos. Los superiores son los que determinan cómo se va a actuar, qué plan se va a desarrollar y cualquier cosa que pase va a quedar dentro de su responsabilidad. Yo te digo cómo tienes que hacerlo, qué plan hay que hacer, pero el que se haga bien o el que se haga mal es responsabilidad mía. ¿Vale? Los órganos superiores, los ministros, por supuesto, y los secretarios de Estado, ¿vale? En determinada materia. Los ministros van a ser nombrados por el rey a propuesta del presidente. ¿Por qué? Porque el presidente cuando se presenta a las elecciones ya lleva un equipo de gobierno detrás. ¿Vale? Que el rey lo nombra, pero para que esa gente entre en el gobierno tiene que haber unas elecciones. Tú cuando eliges al expresidente, eliges a todo el paquete. Entonces, por eso se llama propuesta. Yo soy presidente del gobierno y yo te propongo a mi equipo de trabajo, un equipo de trabajo que previamente ha sido aprobado en elecciones. Pero es necesario el nombramiento del rey para que se considere oficial. ¿Vale? Los secretarios de Estado pues, van a ejercer la actividad correspondiente en el área al que se le vaya a destinar y van a ser designados, van a hacer aquella actividad que el propio ministro vaya a delegar. ¿Vale? Luego hablábamos de lo que eran los órganos directivos, se van a encargar del desarrollo y ejecución de los planes que venían determinados, como habíamos visto aquí, por los órganos superiores. ¿Vale? Y de la ejecución de los mismos. Van a depender del ministerio o de los secretarios de Estado que hayan dictado esos planes de actuación y ellos son los que serían los encargados de ejecutar ese plan de actuación. Pero vuelvo a lo mismo, ellos no son los responsables del mismo, los responsables son quienes los dictan, ¿vale? Órganos directivos, pues están todos los que están aquí de manera jerárquica, subsecretario, secretario, secretario general técnico, director general y subdirector general. ¿Vale? Aquí vemos un poco, pues, cómo va a estar constituida la administración pública española. Tenemos la administración periférica del Estado, que habíamos dicho también que era la que estaba fuera de lo que era el gobierno central. Era un poco la delegación por parte del gobierno central en los distintos elementos o en los distintos puntos del territorio español. Hablábamos del delegado de gobierno, subdelegado del gobierno y los directores insulares. ¿Vale? Delegados del gobierno dependen de la presidencia del gobierno y ostentan la representación del gobierno en la comunidad autónoma por el presidente de la comunidad autónoma. El presidente de la comunidad autónoma no se constituye más que como un representante del gobierno en el territorio español, perdón, en el territorio de la comunidad autónoma correspondiente, ¿vale? Dependen de ese presidente del gobierno. El subdelegado del gobierno lo elige el delegado entre los que sean funcionarios de carrera. ¿Tienes claro lo que es un funcionario de carrera, Emma? Aunque creo que posteriormente lo veremos, pero es importante que cuando hablo de funcionario de carrera
sepamos de qué hablamos. Un funcionario de carrera. ¿Sabes a qué me refiero cuando hablamos de funcionario de carrera? O cuando aparece aquí. Sí, dime. Porque funcionario se le aplica a todo. Un funcionario de carrera es diferente a un funcionario, por ejemplo, laboral o autónomo. ¿Te digo exactamente en qué consiste el concepto? A ver, el funcionario de carrera es el que aprueba en primer lugar su plaza por oposición y tiene su plaza fija, ¿vale? No es un laboral, ni un interino, ni nada por el estilo, sino el que forma parte de la administración pública porque tiene su plaza. Entonces, es un requisito fundamental para que seas nombrado delegado del gobierno, ¿vale? Que hayas aprobado subdelegado del gobierno, ¿vale? Tienes que formar parte de la administración pública con tu plaza, ¿correcto? Venga. Hablamos de los directores insulares, que nosotros normalmente los entendemos como presidentes del cabildo. En las islas siguientes, pues nosotros lo tenemos bastante presente. Las pequeñas, existe un director insular que depende del delegado del gobierno de las comunidades autónomas y va a ejercer las mismas funciones que los subdelegados. ¿Vale? Y la administración del Estado en el exterior, pues hace referencia a los ¿cómo se llama esto? A los cónsules, a los diplomáticos, a toda esta gente que tiene representación con carácter permanente en el exterior, ¿vale? De España en el exterior. Hablamos de misiones diplomáticas que son permanentes en los estados con los que hay relaciones. Las misiones diplomáticas especiales ante un estado para un cometido determinado y por un momento determinado. Es un país con el que no tenemos ni embajada ni relación diplomática, pero para una situación concreta que se da, sí establecemos una misión diplomática, ¿vale? Las representaciones permanentes y las delegaciones ante una organización internacional, no ante un país, sino una organización. Las oficinas consulares, que son de apoyo y la protección de los ciudadanos exteriores, y las instituciones y organismos públicos de la Administración General del Estado en el exterior. ¿Vale? Organismos públicos y demás. Vale, mira, vamos a hacer una cosa, Emma, porque esto es leer. Vale, prefiero que se lo lean y la semana que viene veamos las dudas. Porque, espérate a ver. Vale. ¿Estás ahí, Emma? Bien. Vamos a hacer una cosa. Esto, como bien dices tú es leer. Vale. Lo que voy a hacer es que vamos para la semana que viene, traer leídos los 3 primeros temas y me preguntan las dudas. ¿Vale? Sí. Vamos a leer los 3 primeros temas porque la semana que viene haremos actividades relacionadas con... La semana que viene no, cuando terminen las vacaciones, haremos actividades relacionadas con estos 3 primeros temas de EPR, ¿vale? Sí, de EPE y de EPR, ¿vale? Los 3 primeros temas leídos, con todas las dudas preguntadas, les voy a poner ya actividades de los 3 temas para que las vayan haciendo en Navidades, con los cuales supuestamente cuando empecemos la semana que viene, las Navidades, estos 3 temas tienen que estar mirados con las actividades hechas y las dudas me las preguntan, ¿vale? Las haremos prácticas para poderlas poner, ¿vale? Mañana te las pongo en martes, a más tardar el miércoles, pero ya el último día el miércoles, ¿vale? Vale, a ver si te puedo poner todo y si no te pongo, pues lo que yo pueda, ¿vale? Me vas haciendo lo que yo pueda, lo que pueda. Perfecto. Pues venga, Emma, lo dejamos entonces aquí. Gracias a ti. Feliz Navidad. Que lo pases muy bien con tu familia. Buenas noches.